Bueno, buenos días, ¿cómo están? Bueno, hoy en el tercer encuentro vamos a ver todo el tema del área de prevención y promoción, que es el área en la que van a trabajar ustedes, y también va a haber una introducción de lo que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles. Bueno, va a estar como ya estuvieron en las reuniones anteriores, Grisela Santarelli, psicóloga, referente del área de salud mental, y el doctor Ricardo Ruiz, generalista, también, digamos, parte del equipo que justamente, bueno, hoy van a hablar de estos dos grandes temas que son el área en la que ustedes se van a desempeñar. Bueno. Bueno, si les parece, vamos a compartir un Power que nos va a servir como guía y para que, bueno, ustedes vayan teniendo en cuenta algunas cosas. Quizá muchas de las cosas las vinieron trabajando, pero bueno, hoy vamos a trabajar específicamente conceptos para que se tengan en cuenta. Bueno, vamos a compartir. Eh, acá. Bueno, Buenos días. Bueno, acá una frase para iniciar: una buena salud es el mejor recurso para el progreso personal, económico y social. Pasamos al siguiente. Como introducción y para hablar un poco sobre determinantes de salud, traemos este informe de Lalonde. Lalonde fue un ministro de Salud de Canadá, abogado, político, que fue uno de los que jerarquizó la salud en Canadá y que la hizo tan famosa, ¿no? Este informe fue realizado en 1974, en el cual se estudiaron estos determinantes, ¿no? El sistema formal de salud, hospitales, centros médicos, estilos de vida, hábitos alimentarios, conducir con cinturón de seguridad, el uso del casco, el consumo de sustancias, de alcohol, el sedentarismo. Después el ambiente, esto relacionado con el agua potable, tóxicos ambientales y la parte genética. Bueno, este es el momento en que desafío al auditorio para pensar qué porcentajes de la torta corresponden a cada uno de estos determinantes. No es para que contesten, sino para que se tomen unos segundos para pensarlo. El informe de Lalonde lo que determinó es que del sistema formal de salud corresponde un 11%, el estilo de vida un 43%, el ambiente un 19% y la genética un 27%. Este informe fue rechequeado y reestudiado en el 2010 por el Control de Enfermedades de Estados Unidos, la CDC, y llegó a valores muy similares, donde el sistema formal de salud tuvo un 10%, el estilo de vida un 50%, y después un 20% entre ambiente y otro 20% la parte genética. Esto, digamos, para que tomemos, digamos, real conciencia de la importancia que tiene el estilo de vida y el ambiente, que se llevan juntos casi un 70%, y solamente un 10% lo que es el sistema formal de salud, ¿no? acá en esto de lo que quería agregar, que es importante, ustedes seguramente que vienen trabajando con el tema de determinantes de salud, que si bien apelan seguramente a castellano, es importante tener en cuenta esto porque, bueno, sobre todo el tema del contexto y que implica el desarrollo social y las conductas que vamos adquiriendo en función de ese desarrollo social son sumamente importantes para el cuidado de la salud, para, bueno, la salud que tenemos. Inclusive la necesidad de repensar y estar atentos, sobre todo al trabajo. Vuelvo a esto de lo que dijimos el primer día. Esto lo presentamos porque nosotros trabajamos en la perspectiva de salud integral. Por eso es tan importante tener en cuenta esto. Bueno, la promoción de la salud constituye un proceso político y social global
que abarca acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva. Esto, bueno, está sacado de la Carta de Ottawa, que fue en 1986 la primera conferencia internacional sobre la promoción de la salud. Bueno, el abordaje de promoción de la salud implica de manera particular colaborar la parte de diferentes necesidades de la población, fomenta su capacidad y sus fortalezas, empodera, es participativa, intersectorial, sensible al contexto y opera en múltiples niveles. Con respecto a la prevención de la salud, la definimos como las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también de detener su avance, atenuar sus consecuencias una vez establecidas. Y en realidad todo lo que son las actividades preventivas se dividen en se clasifican en 4 niveles. Hablamos de la prevención primaria, que bueno, es importante, digamos, tener en cuenta, porque es la que, bueno, de alguna manera podemos hacer directamente, es la estrategia donde está dirigida a prohibir o disminuir la exposición del individuo al factor nocivo hasta niveles no dañinos para la salud. De alguna manera es lo que nosotros, haciendo esta práctica, es evitar la aparición de una enfermedad. Por eso, digamos, como que es importante trabajar muchas veces en territorio y demás, para, bueno, enseñar esto de empoderar, hacer participativo, tiene que ver con eso, justamente, hacer una psicoeducación, digamos, para que las personas puedan tener conocimientos y saber cómo cuidarse y no llegar a la enfermedad. Sí, básicamente los ejemplos que, bueno, que todos conocemos, más importantes son aquellas acciones como la vacunación, a lo mejor dar una medicación como el ácido fólico a las embarazadas para prevenir las malformaciones del tubo neural, básicamente esto de trabajar, lo que decía Griselda, de la parte de hábitos, consejería sobre alimentos, actividad física, evitar el consumo, sexual. exacto, evitar el consumo de tabaco. Cuando hablamos de la prevención secundaria, bueno, esta está destinada al diagnóstico precoz de la enfermedad, cuando todavía no estamos en la etapa preclínica, y buscamos sujetos que son aparentemente sanos, y este diagnóstico lo más precoz posible. Comprende acciones en consecuencia hacer el diagnóstico precoz y el tratamiento oportuno. Estos objetivos se pueden lograr a través del examen médico periódico y la búsqueda de casos, ¿no? Todas las pruebas de screening que ustedes conocen, y el diagnóstico temprano, la captación oportuna y el tratamiento adecuado son esenciales para el control de las enfermedades. Acá vamos a ver el rastreo del cáncer de mama, del cuello uterino, del cáncer de colon, y después, bueno, todas aquellas intervenciones durante el tratamiento de estas patologías para evitar que aparezcan las complicaciones. Bueno, acá vamos a trabajar específicamente en la prevención secundaria. Bueno, después pasamos al otro nivel de prevención terciaria. Aquí se refiere a acciones relativas a la recuperación ad integrum de las enfermedades clínicamente manifiestas, mediante un correcto diagnóstico y tratamiento y rehabilitación física, psicológica y social en casos de invalidez o secuelas, buscando reducir de este modo las mismas. Son fundamentales el control y seguimiento del paciente para aplicar el tratamiento y las medidas de rehabilitación. Se trata de minimizar los sufrimientos causados al perder la salud, facilitar la adaptación de los pacientes curables y contribuir a prevenir o a reducir al máximo las residuos de la enfermedad. Acá los ejemplos más clásicos es todo lo que es la rehabilitación, ¿no? De estos pacientes que ya tienen el problema de salud y ya ha generado complicaciones. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna pregunta?
Bueno, No. seguimos con la Sí. prevención cuaternaria. Bueno, la prevención cuaternaria, si bien es un término relativamente nuevo, es un concepto bastante antiguo. Acá hablamos de primero no dañar. ¿Mm? Acá es el conjunto de acciones implementadas para evitar la medicalización y atenuar las consecuencias de las intervenciones innecesarias o excesivas en un paciente o en una población. Básicamente acá es la disminución de intervenciones sanitarias innecesarias. Cuando nosotros, ¿qué hacemos o qué debemos hacer para hacer prevención cuaternaria? Bueno, básicamente es hacer una medicina centrada en el paciente, eh, evitar medicalizar, sobrediagnosticar. Acá les cuento un breve caso clínico para que a lo mejor podamos magnificar lo que es el sobrediagnóstico. Un paciente, bueno, Juan Manuel, un chiquito de 7 años, muy hiperactivo, jugando en casa se resbala y se golpea la cabeza. Bueno, la mamá piensa que no fue nada, fue un golpe como de tanto, pero bueno, estaba la suegra y le dice, ¿por qué no lo llevamos al médico? No sea cosa que sea algo grave. Bueno, lo llevan al pediatra, el pediatra lo revisa, lo mira, clínicamente no tuvo pérdida de conocimiento, estuvo bien, sin dolor, pero bueno, por la insistencia de la familia y bueno, por generar alguna duda, dice, bueno, vamos a hacer una radiografía para quedarnos tranquilos. Le hacen una radiografía de cráneo y de cuello, y bueno, la radiografía del examen de cráneo no se ven fracturas, está todo bien, pero en la incidencia de cuello, en la clavícula, se ve una imagen sospechosa. Para el pediatra no es nada grave, nada importante, pero bueno, ya por la insistencia de la familia, también le genera algunas dudas y le hace la interconsulta con el traumatólogo pediátrico. El traumatólogo pediátrico, para él tampoco esa imagen es de significancia, pero bueno, también viendo el contexto, la familia, bueno, termina haciéndole una biopsia a esa lesión. La biopsia, le hacen una biopsia de la cortical, de la clavícula, y el resultado es una fibrosis benigna que no le va a traer mayores consecuencias. En una de las tantas consultas de control, él se cae en el pasillo, se resbala por el pasillo del hospital y se fractura la clavícula en la zona donde fue hecha la biopsia que debilitó la corteza. Bueno, esto para que tomemos conciencia o magnifiquemos que las intervenciones médicas, en este caso un sobreestudio, un sobrediagnóstico con falsos positivos, nos puede traer muchas complicaciones. De esto habla un poco en general la prevención cuaternaria. Por eso una de las herramientas que tenemos para hacer esta prevención es la medicina basada en la evidencia, o sea, todas las intervenciones que nosotros hagamos fueron estudiadas previamente y bueno, tratar de no hacer medicina basada en la experiencia o en lo que nos parece, sino tratar de actualizarnos y estudiar esta evidencia científica para equivocarnos lo menos posible. Y para hacer intervenciones innecesarias en estos pacientes. También a esto, también la postura que cada uno de ustedes vaya a tener frente a la problemática o a la familia o al contexto donde se va desarrollando el evento, porque como decía Ricardo, muchas veces la familia es como que frente a la necesidad, la ansiedad o la angustia que le genera la situación, induce de tal manera que uno termina perdiendo la objetividad y el encuadre de la situación y termina justamente haciendo pedidos o interconsultas que son innecesarias y muchas veces el diagnóstico termina condenando
a la persona o al paciente, porque bueno, eso invita a que sigan en un montón de intervenciones. Pasa en salud clínica como pasa en salud mental también. Muchas veces un diagnóstico termina sometido a un montón de intervenciones que son sumamente innecesarias y que inclusive te autolimitan o limitan la vida de una persona. Así que es sumamente importante tener en cuenta esto. Y también con respecto a la medicalización, que a veces esperamos los tiempos establecidos para darle tiempo a la actividad física, a cambios de hábitos, y a lo mejor ya nos apuramos para dar un medicamento. Pero bueno, también todo esto tiene su fundamento. Y aprender a esto también, la estrategia de saber cómo preguntar y transmitir un mensaje para calmar a la persona, en realidad que está consultando, un poco lo que hablábamos en las charlas que dimos, el tema de cómo preguntar, cómo acompañar, cómo bajar los niveles de ansiedad, bueno, que no nos urgenciemos más allá de la urgencia. Muchas veces nos urgenciamos nosotros como, digamos, agentes de salud y terminamos urgenciando más a la persona porque le genera más ansiedad. Entonces, tenemos que ir regulando también el y de tanto de nosotros como personas como de las personas que tenemos de los consultantes. Bueno, acá este es un gráfico más o menos para hacer un resumen de lo que estuvimos viendo, donde en la prevención primaria ya tenemos la visión del médico y desde el paciente, en el cual, bueno, la prevención primaria no hay enfermedad, en la prevención secundaria sí hay una enfermedad, pero bueno, ya el paciente no estamos en la etapa preclínica, en la prevención terciaria ya hay enfermedad, el paciente tiene las manifestaciones, y en la cuaternaria acá es donde hablamos recién de que terminamos enfermando al paciente, ¿no? Bueno, en realidad acá este punto es importante a tenerlo en cuenta. Nosotros los invitamos inclusive a que lean la ley nacional que está vinculada al derecho del paciente, que es la 26.529, porque justamente todo paciente tiene derecho a saber sobre su estado de salud y los posibles tratamientos. Puede decidir si quiere recibir o no los tratamientos que prolonguen su vida artificialmente o no. En realidad, hablamos de esto porque es muy importante. Esta ley no solamente habla del derecho del paciente que tiene a su salud, sino también de la responsabilidad que tenemos nosotros como agentes de salud al trato humanizado, el trato amoroso a esa persona. Toda la persona que nos consulta o las personas que nosotros vamos a tener al llamado son personas que están en una situación de padecimiento. Algo les está pasando si no nos consultan. Entonces esa persona amerita de que, y no solamente porque lo amerita, sino que es un derecho que tiene a ser escuchado, a ser tratado, a ser alojado, como dijimos en algún momento, y que obtenga el tratamiento que corresponda, explicándole, dándole todos los conocimientos, todo lo que va a pasar antes, durante y después, para que la persona también tenga derecho a elegir. Tenemos una frase de Ramón Carrillo, nuestro primer ministro de Salud: mientras los médicos sigamos viendo enfermedades y olvidemos al enfermo como una unidad biológica, psicológica y social, seremos simples zapateros remendones de la personalidad humana. Elegimos esta frase, nos gusta más allá de todo, porque bueno, en la época que lo dijo Ramón Carrillo, hace mucho tiempo, y ya él tenía esta mirada de la salud integral. No era solamente una cuestión biológica, sino aparecía lo psicológico y lo social, en realidad que tiene que ver con el contexto y el desarrollo que hablamos anteriormente, que determina la vida, sobre todo de una persona, pero más que la vida, la salud de una persona. Bueno, esta es la primera etapa. Si hay alguna pregunta, si pasamos a lo que son las enfermedades no transmisibles. ¿Hay alguna pregunta? Si no, seguimos. Bueno,
Damos continuidad. Acá vamos a hablar un poquito de la parte epidemiológica, vamos a hablar de las transiciones demográficas, transiciones epidemiológicas y transiciones nutricionales. Bueno, acá pueden ver dos pirámides poblacionales. A la izquierda tenemos cómo estaba la Argentina en 1869 y a la derecha del censo del 2010. Ahí podemos ver la forma de una pirámide, digamos, donde la base es muy ancha. Ahí lo que es verde son mujeres y lo que es violeta son varones. Y después tenemos, a medida que vamos ascendiendo, vamos viéndolo por quinquenios en relación a la edad, ¿no? Vemos que la base es muy amplia porque tenemos una alta natalidad con una pendiente abrupta, donde la mortalidad también es alta. Por eso tiene esa forma. Hubo una transición, por eso la forma de la pirámide ha cambiado, donde la base se va, digamos, achicando, donde ha disminuido la natalidad, y también se ha ensanchado la parte de arriba, o sea que la pendiente se hizo menos abrupta, porque también ha disminuido la mortalidad a los 65 años. Entonces, acá lo que vemos de esta transición demográfica es un envejecimiento de la población. Otra de las transiciones que vamos a hablar es, bueno, la transición epidemiológica. Acá tenemos el gráfico donde tenemos las causas de mortalidad de 1915 al 2000 en Argentina, a la izquierda, y a la derecha de la ciudad de Buenos Aires, un poco antes, donde se tienen ya registros, que es bastante similar, donde vemos que las enfermedades infecciosas, parasitarias, han comenzado empezaron bien altas y, bueno, con el transcurso de los años han empezado a disminuir. Y las enfermedades crónicas degenerativas también han empezado bajas y han empezado a incrementarse en el siglo XX. Ahí vemos en la ciudad de Buenos Aires, en 1871, coincide que también, bueno, se empezaron a hacer estudios con la epidemia de la fiebre amarilla. Esta transición epidemiológica, o sea, nos da la pauta de tanto las enfermedades infecciosas y parasitarias se han reducido con el incremento de las enfermedades crónicas degenerativas, que son las que vamos a ir trabajando nosotros, ¿no? Otra de las transiciones que vamos a hablar es de la transición nutricional, donde vamos a ver desde un comienzo de consumo de frutas frescas, semillas, a cada vez más procesados los alimentos, ¿no? Ultraprocesados. Y esto va de la mano con la actividad física, que en un comienzo era muy importante y, bueno, casi nula en la actualidad. Todo esto ha generado cambios, bueno, en la forma de que la gente se enferma y se muere. Las enfermedades agudas y carenciales se han pasado a problemas crónicos y discapacitantes. Acá tenemos la paradoja de menor mortalidad, pero mayor morbilidad. O sea, tenemos menos muertes, pero más enfermos. Y esto, bueno, ha generado cambios en los servicios de salud, de cómo tratar. O sea, inicialmente teníamos solamente hospitales de agudos, y, bueno, y actualmente la mayoría de los servicios tienen trabajos sobre estas enfermedades crónicas, rehabilitación y demás. Aparece el concepto de doble carga de enfermedad, que bueno, en países como el nuestro, donde tenemos zonas de bajos ingresos, de ingresos medios, hay sectores más vulnerables, en los cuales tenemos enfermedades infecciosas prevenibles, mortalidad infantil y maternal, y convive con enfermedades generadas por el envejecimiento poblacional y los cambios de hábitos más occidentalizados.
Todo esto atravesado por la salud mental que también ha generado en función de los cambios, los hábitos y demás, y la insatisfacción que a veces se siente en función de no poder lograr algunos objetivos y demás, que en función del contexto que cada uno desarrolla, aparece el malestar, el bajón, como decimos, sobre todo en estas últimas décadas, bueno, genera un estado de ánimo también vulnerable, donde, bueno, la emocionalidad va cambiando y aparecen otras problemáticas que bueno, una problemática más que hace transversal a todas las problemáticas clínicas que fueron apareciendo. Bueno, las enfermedades no transmisibles son la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Son enfermedades de larga duración cuya evolución es generalmente lenta. Estas condiciones incluyen cánceres, enfermedades cardiovasculares, diabetes y enfermedades pulmonares crónicas. Se puede prevenir mediante la reducción de factores de riesgo comunes, tales como el consumo de tabaco, el consumo nocivo de alcohol, la inactividad física y comer alimentos poco saludables. También se consideran enfermedades no transmisibles, las lesiones y trastornos de salud mental. Bueno, acá en realidad a veces los números son tediosos, pero planteamos algunos números para que, bueno, ustedes puedan ver, si quieren los leemos y si no, tomamos nota. Pero bueno, las enfermedades no transmisibles, esto que dice matan a 41.000 millones de personas cada año, lo que equivale al 71% de las muertes que se producen en el mundo. En la región de las Américas son 5 millones de muertes por enfermedades no transmisibles. Digamos, esto lo planteamos porque para tener el impacto, nosotros venimos hablando de una pandemia, de un montón de otras cuestiones, y no tenemos en cuenta que todas estas enfermedades son prevenibles y podemos acompañarlas, y que no depende de una cuestión solamente genética y demás, sino depende de la conducta que tenemos y asumir en realidad que esto lo podemos modificar o lo podemos prevenir. Esto sería lo importante, digamos, tener en cuenta los números. Sí, nosotros, bueno, en la época de la pandemia pensábamos, como charlábamos y decíamos, bueno, si publicaran toda a la tardecita la cantidad de muertos por enfermedades cardiovasculares, como se publicaban los muertos por el COVID, o sea, el impacto en la población sería muy diferente, ¿no? Entonces, yo creo que estos números nos tienen que alertar y hacer pensar, y bueno, y dónde poner el foco hoy con todas las medidas de prevención y actividades dirigidas para mejorarlo, ¿no? Sobre todo esto de tener en cuenta que son problemáticas de la salud, que son enfermedades que en realidad estos a veces son silenciosas. Y bueno, y tiene que ver con esto, porque nosotros como agentes de salud asumir que es una enfermedad. El tema del tabaco es uno de los temas que a veces está inclusive legalizado en nuestro país, si bien hay leyes y demás, donde se fue regulando, no lo tenemos tan en cuenta, y es un problema muy importante porque también eso acarrea otras enfermedades. O sea, se van multiplicando las enfermedades y es muy difícil después acompañar esos procesos, o se tienen que multiplicar las intervenciones. Por eso, tener en cuenta nosotros, como agentes de salud, y hacer estado de conciencia de la importancia que tienen intervenir en estas problemáticas. Bueno, los factores de riesgos conductuales modificables, los factores de riesgos conductuales modificables como el consumo de tabaco, la inactividad física, las dietas malsanas y el uso nocivo de alcohol aumentan el riesgo de las enfermedades no transmisibles. El tabaco se cobra más de 7.2 millones de vidas al año, unos 4.1 millones de muertes anuales se atribuyen a la ingesta excesiva de sal, sodio, y más de la mitad de los 3.3 millones de muertes anuales atribuibles al consumo de alcohol se deben a enfermedades no transmisibles, entre ellas el cáncer. Y unos 1.6 millones de muertes anuales pueden atribuirse a una actividad física insuficiente. En los últimos estudios que se hicieron sobre el tema de la actividad física, se plantea que el 25% de todas estas enfermedades, digamos, que llegan a
al punto de la muerte, están vinculadas al tema de la actividad física. Por eso es tan importante la actividad física, sumarla, digamos, como una disciplina y como parte del tratamiento. Porque es importante indicarlo. Muchas veces uno no lo tiene en cuenta y generalmente para la salud no necesitamos caminar, hacer grandes actividades físicas o entrenamientos, sino como que son 20 o 30 minutos diarios, y si se indica, y sobre todo lo indica el saber médico, se tiene para la persona, es muy importante. Bueno, hablamos un poquito de los factores de riesgo metabólico, que contribuyen a 4 cambios metabólicos fundamentales que aumentan el riesgo de enfermedades no transmisibles, bueno, el aumento de la tensión arterial, el sobrepeso y la obesidad, la hiperglucemia, la hiperlipemia, y el principal factor de riesgo metabólico es la presión arterial elevada, al que se atribuye el 19% de las muertes a nivel mundial, seguido por el sobrepeso, la obesidad y la glucosa sanguínea elevada. Bueno, hasta acá es un poco, digamos, esta introducción, que bueno, cada uno de todos estos temas se van a ampliar en cada uno de los módulos, y lo importante es esto, de tener en cuenta de que nosotros después del análisis que hacemos de la pandemia, esto ya viene, digamos, no es algo nuevo, y bueno, la pandemia dejó un hueco muy importante en sobre todo el acompañamiento, el control, el tema de, bueno, de hacer prevención y promoción de la salud en estas problemáticas. Y por eso, bueno, es ahí donde nosotros como Centro de Teleseguimiento, en su momento COVID, y esta transformación que fuimos teniendo y demás, en esta dinámica empezamos a pensar para dar respuesta desde el Centro de Telesalud a todas estas problemáticas. Que bueno, en este momento tenemos diferentes estrategias de abordaje como para justamente hacer el acompañamiento y sobre todo fortalecer y proteger la salud de toda la población, sobre todo que está vinculada a la región Salud Rosario. Esta sería el área de intervención, ya la en este cuadrito en otra de las charlas, pero específicamente en estos puntos donde ustedes van a estar trabajando. El tema de la enfermedad no transmisible, en este momento estamos trabajando, que fueron problemáticas prevalentes, en función de la población que trabajamos y el análisis, digamos, nuestra evidencia empírica viene, digamos, de todo el trabajo que realizamos durante 2020 y 2021, que está vinculado a la diabetes, la hipertensión, el tema del tabaco, el tabaquismo y depresión como una problemática que ha atravesado, digamos, a la salud mental de todas las personas. El tema de prematuros también porque lo hemos explicado, este hueco, digamos, que quedó en este acompañamiento, sobre todo lo que hacemos acompañamiento a los cuidadores. Y el tema de, bueno, la detección precoz del cáncer de mama, y sobre todo promovemos también el tema de hábitos saludables, que bueno, lo importante para poder modificar, cambiar y que las personas puedan hacer estado de conciencia y al mismo tiempo empoderarlas para que tengan herramientas para poder hacer el cuidado de la salud, trabajar hábitos saludables y conductas saludables, bueno, es uno de los puntos neurálgicos para todo esto. Y como decíamos, la intervención de salud mental es transversal a todo. Fíjense que está vinculada a todo porque, bueno, cada una de estas problemáticas tiene una emocionalidad y esa emoción es la que está alterada en estas personas y por eso también hacemos el acompañamiento. El trabajo es, aparte de pensar en la salud integral como perspectiva, es interdisciplinario. Bueno, acá si quieren pueden escanear el... Espera que voy a sacar el... si quieren... Ay. Si quieren pueden escanear el código QR, porque hay un videito donde resume un poco todo lo que el tema de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es de la Organización Mundial de la Salud.
Sí, si lo quieren lo escanean y si no lo buscamos y Lo pasamos. claro. Dejarlo para que lo escaneen. Bien. Bueno, ¿alguna pregunta? Bien ahí. Dejamos de compartir. Dejamos de compartir. Ahí está. Vamos a ver. Ahí está. ¿Alguna pregunta? ¿Quieren escribir? Bueno, si a ustedes les parece, no hay ninguna pregunta. De todas maneras pueden tomar nota y en la próxima o cuando nos encontremos en la presencialidad nos vamos despejando todas las dudas. Si bien estos son conceptos básicos y cuestiones que seguramente ustedes vienen trabajando, es importante reforzarlos y hacer el encuadre para saber, digamos, cuáles son nuestros ejes de trabajo y a dónde le damos, digamos, intensidad y dónde va nuestra mirada también para poder intervenir. Bueno, si no hay preguntas, damos por terminado en el día de hoy la jornada. Nos encontramos entonces el jueves a las 9:30. Bueno, buenos días. Dale, buenos días, muchas gracias.